Hola a todos, gracias por sus comentarios en el foro de discusión de la semana 2. Consideré que esta podría ser una buena coyuntura para volver y hablar un poco sobre algunos de los tópicos que han surgido allí. He estado leyendo los foros de discusión y he guardado algunas notas. Lo mismo han hecho los tutores que están colaborando en este MOOC. Lo primero que atrajo mi atención fue algo sobre los casos de Gettier. Algunos de ustedes consideraron que los casos eran descabellados y muy artificiales. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esta clase de casos? Bueno, lo que diría es que algunos de estos casos son muy complejos, pero la verdad es que algunos de ellos son espectacularmente simples. Me refiero a que el caso que doy, el de la oveja y el granjero en el campo, pienso que en realidad es un caso bastante sencillo. Por otra parte, creo que una vez que entiendes la estructura de un caso de Gettier, es aparente que este tipo de casos suceden todo el tiempo. Esta no es una clase de escenario salido de la ciencia ficción o algo así, es decir, el tipo de escenario que no afecta la vida cotidiana. Pienso que la vida cotidiana está llena de casos de Gettier. Esto se relaciona con un segundo asunto que algunas personas han señalado y que necesita un poco de reflexión. Dicen, si tenemos que explicar los casos de Gettier, ¿acaso no estaríamos requiriendo certeza para tener conocimiento? Pero ese no es el argumento que aquí se discute. De hecho, en la clase específicamente rechacé la idea de que el conocimiento requiere de certidumbre. No pienso que eso sea muy plausible. De hecho, quiero que el estándar para el conocimiento es relativamente bajo, y después ver si nuestras creencias lo satisfacen. Y pienso que el requisito de que nuestras creencias verdaderas no sean casos de Gettier es un requisito bastante mínimo para tener conocimiento. Es decir, sería bueno que todas nuestras creencias satisficieran ese estándar, ¿no? Quiero decir, si están formadas correctamente y en las circunstancias adecuadas, deberían satisfacerlo. No creo que debamos pensar que el problema o los problemas de Gettier están relacionados con historias improbables de ciencia ficción. No pienso que sea así en lo más mínimo. No pienso que haga más difícil el estándar para el conocimiento. Creo que podemos seguir considerando que este estándar para el conocimiento es bastante básico. Yo todavía pienso que hay que satisfacer el requisito de que una creencia verdadera no sea un caso de Gettier para poder tener conocimiento. La segunda cosa que llamó mi atención tiene que ver con el escepticismo. Hay algunas cosas que quiero enfatizar aquí. Una es que el escéptico no está diciendo que seas un cerebro en una tinaja. Tampoco que haya alguna razón para pensar que lo seas. Eso no es parte de la hipótesis del argumento escéptico. Simplemente dice que no tienes ninguna razón para pensar que no eres un cerebro en una tinaja. Es decir, que no puedes saber que no eres un cerebro en una tinaja. Esto es bastante importante porque lo que quiere decir es que el escepticismo es un problema incluso si la vida real es exactamente como la percibes, incluso si todo es óptimo desde un punto de vista epistémico, como en mi caso, por ejemplo, que estoy realmente aquí sentado hablando contigo, que estoy rodeado por todos estos objetos que siento a mi alrededor. Incluso si todo es como lo percibo, el argumento escéptico todavía tiene su agarre porque no dice que no estás en estas circunstancias ni tampoco dice que estás en la terrible circunstancia del cerebro en la tinaja. Simplemente dice, ¿cómo sabes que no estás en esas circunstancias? Eso es todo. Y eso relaciona con un segundo punto. El problema escéptico, concebido correctamente, es una paradoja. Lo que quiero decir con eso es que lo que el escéptico intenta hacer es que veas que hay una tensión fundamental en tus propios conceptos. Aunque hablamos del escéptico como alguien que busca convencernos de algo, creo que eso es engañoso.
porque realmente el problema del escepticismo se relaciona con el hecho de que nosotros tenemos en epistemología algunos compromisos fundamentales que son inconsistentes entre sí. Parece que estamos comprometidos con la idea de que no podemos saber que no somos cerebros en una tinaja porque pensamos que conocer requiere distinguir la diferencia y no podemos distinguir la diferencia entre la vida normal y ser un cerebro en una tinaja o cualquier otra hipótesis escéptica. Estamos comprometidos con eso. Parece que también estamos comprometidos con pensar que sabemos muchas cosas. Y también nos comprometemos con la idea de que, si yo sé, por ejemplo, que tengo manos, y sé que si tengo manos no soy un cerebro en una tinaja, entonces debo saber que no soy un cerebro en una tinaja, no. Quiero decir que no es posible que yo sepa que tengo manos y que no sepa si soy o no soy un cerebro en una tinaja. Entonces, tenemos muchas afirmaciones aquí con las que estamos comprometidos y no todas pueden ser verdaderas. Alguna tiene que ser falsa. Esa es la naturaleza de la paradoja. Es el tener compromisos fundamentales básicos que no pueden ser todos verdaderos y que no es obvio cuál es el falso. Pienso que esa es la mejor manera de pensar sobre el problema escéptico. No es que haya un escéptico por ahí tratando de convencerte de algo. Más bien, nuestros propios conceptos a un nivel fundamental se contradicen y necesitamos negar algo. O necesitamos poder decir que sabemos que no somos cerebros en una tinaja y, en general, debemos poder conocer las negaciones de las hipótesis escépticas. O tenemos que decir algo como que uno puede saber si tiene manos o no aunque no podamos saber que no somos un cerebro en un tinaja, o tenemos que decir que no podemos saber si tenemos manos o no. Cualquiera de estas opciones es bastante alarmante. Otro punto que la gente ha preguntado es que, prácticamente hablando, ¿qué está en juego con el escepticismo? Es decir, ¿qué importa desde un punto de vista práctico? Pienso que una vez que reconoces que es una paradoja, el por qué es importante toma sentido. Reconocer que hay una paradoja y que hay una serie de afirmaciones con las que estamos comprometidos pero que no todas pueden ser verdaderas y que alguna tiene que irse, eso en sí mismo no tiene ninguna ramificación práctica. Lo digo porque aún no hemos identificado cuál de esas afirmaciones tiene que irse. Pero estamos en un tipo de estado de incomodidad intelectual en este punto. Vemos que algo está mal en algún lugar pero no sabemos dónde. Para responder una paradoja hay que negar alguna afirmación que es profundamente intuitiva. Cualquier afirmación que neguemos tendrá consecuencias prácticas. Es decir, toma la opción nuclear de responder al escepticismo diciendo que no sabemos nada. Y peor aún, que no tenemos ninguna razón para pensar que sabemos algo. No estoy seguro que eso sea psicológicamente posible. Es decir, podemos decir las palabras, pero realmente creer completamente que nadie sabe nada. Obviamente, si esa fuera realmente la que pensaras es tu situación, eso tendría todo tipo de consecuencias prácticas. Es decir, tomamos nuestras decisiones, basamos nuestro juicio, nos comportamos y hacemos planes con base en las cosas que sabemos o en las que creemos saber. Si creemos que no sabemos nada, eso va a tener grandes implicaciones. Básicamente tenemos un trilema. El problema escéptico solo te da tres opciones. Hay tres afirmaciones en juego y una de ellas se tiene que ir. Cualquiera que sea la que neguemos ocasionará consecuencias desastrosas desde un punto de vista intelectual y tendrá ramificaciones prácticas. Pienso que a veces cuando las personas preguntan cuál es la diferencia práctica, lo que quieren decir es un pensamiento diferente. Es la idea de que tal vez somos cerebros en una tinaja o tal vez no, no podemos distinguir la diferencia, entonces, ¿a quién le importa? Pero pienso que aún eso es un poco sospechoso si lo piensas. Es decir,
Si eres un cerebro en una tinaja, entonces nada de esto es real. Tus amigos no son tus amigos. Tu familia no es tu familia. Todo por lo que estás arduamente trabajando es inútil porque nada de eso es real. Entonces, la idea de que de cierta forma no importa, creo que no sobrevive al escrutinio. Puede parecer plausible superficialmente, pero no pienso que sobreviva a un escrutinio más detallado. Y la última cosa que me llamó la atención fue esta idea de algunos. ¿Por qué es tan malo el conocimiento producto de la suerte? Pienso que hay algo correcto sobre este pensamiento, porque claramente a veces recibimos conocimiento por pura suerte. Por ejemplo, descubrimientos al azar. Las ciencias están llenas de estos casos, como el de la penicilina, en el cual circunstancias afortunadas derivaron en un conocimiento científicamente importante. Pero hay que señalar que ese tipo de suerte no es el tipo de suerte que nos interesa para el propósito de esta semana. Nos interesa específicamente en si es pura suerte que estés en lo correcto. Y eso es una cosa diferente. Piensa en un descubrimiento afortunado. Digamos que hay unos científicos magníficos que están en el lugar correcto a la hora correcta para descubrir algo por pura suerte. El hecho de que estén en el lugar correcto a la hora correcta no implica que sea por suerte que estén en lo correcto. Supongamos que ellos hacen algunas inferencias o que llegan a algunas conclusiones. La razón para que sea un conocimiento genuino es que, aunque sea por pura suerte que estén en una posición para adquirirlo, la forma como se crearon esas creencias no fueron cuestión de suerte. Pienso que eso es lo importante. Es decir, cuando decimos que el conocimiento se dio por pura suerte, nos referimos a un caso muy específico. Es incompatible con la idea de que solo es un asunto de suerte el que estemos en lo correcto. En el caso de los científicos del descubrimiento afortunado, no es por pura suerte que estén en lo correcto. Fue por sus habilidades y por su experiencia científica que estuvieron en lo correcto. Sería muy diferente si alguien que no tuviera ninguna noción hiciera un descubrimiento afortunado. Digamos que en una placa de Petri se forma una enzima y alguien la ve sin saber qué es lo que ve. Tal vez estemos tentados a pensar que ese es un descubrimiento científico afortunado, pero lo que lo hace un descubrimiento científico es que el científico está ahí para clasificarlo y reconocerlo por lo que es. El hecho que pueda hacerlo no es cuestión de suerte. Se debe a su experiencia. Pienso que necesitamos ser más claros cuando hablamos sobre cómo el conocimiento es incompatible con la suerte. Lo que queremos decir es que no puede ser un asunto de suerte el que estés en lo correcto, tomando en cuenta cómo formaste tus creencias. Bien, les dejo regresar a la discusión. Espero que esto haya sido útil. Gracias.